Ok. Bueno, la pregunta epidemiológica 10 que dice, ¿qué más hay que hacer después de haber resuelto las 10 primeras preguntas, las 9 preguntas epidemiológicas? Todo lo que hemos hecho en las 9 preguntas epidemiológicas, vamos ahora a utilizar para armar la estrategia de intervención, de control o prevención de enfermedades. Entonces, trabajamos seleccionando una enfermedad, podemos trabajar en una comunidad más de una, pero para efectos de aprendizaje, comenzamos trabajando solo una enfermedad. Primer objetivo de la estrategia de intervención, que siga los principios o lo que es la atención integral en salud, y por eso vamos a trabajar en, primero, aquí le he puesto al revés, ya voy a explicar por qué, en definir cuáles son las intervenciones de prevención primaria específica, todo lo que es específico para prevenir una enfermedad se llama prevención primaria específica. ¿Sí? Ejemplo, en el caso de COVID, la vacunación. Solo me sirve para COVID. En el caso de malaria, que es el ejemplo que estoy desarrollando, tenemos los toldos impregnados con insecticidas que puede servir para otras enfermedades como el dengue, por ejemplo, pero que no son muy eficaces, muy efectivas para controlar el dengue. Y también el rociado intradomiciliar. Y otros elementos como uso de insecticidas domésticos, trampas caseras de mosquito, que en los lugares donde hay transmisión de malaria es porque hay mucho anófeles y sirve para reducir los anófeles. Entonces, esas son las medidas de prevención primaria. Después definimos las medidas de promoción. ¿Qué son las medidas de promoción? Son medidas que no solo sirven para solucionar un solo problema, sino que al aplicar estas medidas puedo prevenir varios problemas a la vez. Doy un ejemplo. Si yo trabajo sobre obesidad, estoy haciendo promoción de la salud porque voy a evitar la hipertensión arterial, voy a evitar la diabetes, ¿sí? Fundamentalmente eso. Entonces, son multipropósitos. Entonces, hablamos de promoción de salud cuando hablamos de problemas, ¿sí? De intervenciones, perdón, que aplicando me sirve para solucionar otros problemas. En este caso, la 9 podría también estar dentro del grupo de las de promoción de la salud, pero como su eficacia para otras enfermedades transmitidas por vectores es muy baja, hemos decidido ponerle como prevención primaria específica. Recuerden, prevención primaria específica es que sirve solo para prevenir el problema que estoy abordando. En este caso, he tomado como ejemplo la malaria, ¿no? Para cada uno de estos niveles de prevención, voy a identificar cuáles son las intervenciones que la literatura científica recomienda. Por lo tanto, eso implica hacer una búsqueda bibliográfica de qué se recomienda para solucionar este problema. Ejemplo, aquí prevención primaria específica, rociado, promoción de uso doméstico de insecticidas y trampas caseras de mosquitos. El uso de toldos impregnados con insecticidas son medidas de prevención primaria específica. Son medidas de prevención, como ya vimos en factores de riesgo. Es un factor de riesgo la casa no ordenada, la casa sucia, la casa con malos olores, los patios no limpios. Entonces, la estrategia que cubre este factor de riesgo que vimos ya en factores de riesgo como un factor importante se llama casa limpia, patio limpio. Y es una medida de promoción de la salud porque sirve para varios problemas. Después tenemos manejo y modificación ambiental de criaderos y refugios de mosquitos, que consiste en eliminar los criaderos a través de drenaje, a través de canalización, hacer alcantarillado. Bueno, hay varias alternativas de manejo y modificación ambiental de criaderos.
Y esta otra que es el control biológico de criaderos, ¿no? Que ya voy a explicar. Entonces aquí tengo estas, escogido 3 que la literatura describe como las más importantes en promoción de la salud, ¿no? Bueno, pero también tengo que escoger medidas de prevención secundaria, que no son diagnóstico, sino diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico rápido y tratamiento oportuno de las personas enfermas de paludismo. Esto incluye el uso de pruebas rápidas, porque estoy desarrollando el ejemplo en paludismo, la terapia triple para Plasmodium falciparum. En este caso, en el Ecuador decidimos dar 3 medicamentos porque el Plasmodium falciparum es resistente a la cloroquina, nos sirve la cloroquina y planteamos dar 3 medicamentos. Este rato se está dando un medicamento que se llama Coartem, que es lumefantrina con arteer, que es un derivado de la artemisina, y la primaquina. Después también implementamos aquí el recetario gráfico para asegurarse que la persona tome los medicamentos, porque en un estudio que hicimos encontramos que la mayor razón para que la gente deje de tomar el tratamiento era que se olvidaba, ¿sí? Porque sobre todo con Vivax dura más de 7 a 14 días y la gente se olvidaba de tomar. Otra razón es que algunos se tomaban, se sentían mejor y guardaban los medicamentos. Y eso hacía que se cronifique y que la transmisión no se elimine y se mantenga por mucho tiempo. También decidimos hacer tratamiento supervisado en boca y el seguimiento de la eficacia del tratamiento. Y en este caso, para seguir la eficacia, en este caso que se eliminen los síntomas, pero decidimos además una medida de laboratorio. Tomar muestras de control al día 4 para el Plasmodium falciparum, porque el tratamiento de falciparum dura 4 días, y al día 7 para el Vivax, porque dura 7 días, y en los 2 casos hasta el día 28, que es el ciclo completo del parásito en el ser humano. También decidimos implementar medidas de reducción de tiempo de inicio de tratamiento a menos de 12 horas desde la fecha de inicio de síntomas, haciendo concientización y campaña para que la gente apenas tenga síntomas, y en este caso era la fiebre, o concurra rápidamente a las unidades de salud para que le tomen muestra y le den tratamiento. Tratamiento a los contactos cercanos de casos confirmados. Entonces íbamos, les tomábamos prueba a los contactos, aunque no hayan estado sintomáticos, porque hay personas en las que algunos no son totalmente asintomáticos, ¿no? Son sintomáticos leves, pero que están con malaria, sobre todo vivas, ¿no? Entonces fuimos a eso. Y la búsqueda activa de personas febriles en localidades y casas maláricas. Bueno, para cada una de estas medidas les organizamos en función de objetivos. ¿De qué objetivos o efectos tomar? Entonces veamos el primero. Y ahora sí voy a ir hablando de todo lo que hicimos con cada intervención, ¿no? Entonces dijimos, diagnóstico rápido y tratamiento oportuno sirve para destrucción de parásitos adultos, para prevención de la resistencia a drogas antimaláricas, son estas 5 medidas que ya enumeré, ¿sí? Y para eliminación del plasmodium de las personas, que es lo que hace que se mantenga la transmisión por largo tiempo, porque el plasmodium en una fase, que es la fase hepática de hipnozoitos, puede quedarse en el hígado 3 a 6 meses, e inclusive en un caso excepcional, un ruso se murió en Rusia en invierno, ¿sí? Porque había estado 10 años antes en el África y el parásito se quedó ahí latente en su hígado, se activó por alguna razón y se murió. Y eso pasa con la malaria, ¿no? Pues para poder controlar una enfermedad hay que saber muy bien la historia natural de la enfermedad, las características del vector, cómo se transmite y todo lo demás, ¿sí? Si no, no hay cómo hacer actividades de prevención, control
de los problemas. Ahora, ¿qué decidimos? Bueno, queremos priorizar las intervenciones con 3 criterios: el costo, la efectividad y la aceptabilidad. En relación a costo, mientras más baratos sean las intervenciones, mejor. Y le pusimos 4 puntos si eran muy baratas, menos de $2, $3 por persona, ¿no? Y por evento. Entonces, a eso le pusimos ahí, ¿no? Entonces, 4, 3, 2, 1. Las más caras, ejemplo, más de $20, $30, les pusimos un costo de 4, aunque aquí no escogimos ninguna intervención cara. Sí, ya vamos a ver. Segundo, la efectividad, es decir, que consiga el resultado de que la gente no muera, que se cure y de eliminar la transmisión. Esos son los resultados que quería alcanzar. También les calificamos en 4 cruces a las de más alta efectividad, 3 cruces de alta, 2 cruces moderada o efectividad media y una cruz efectividad baja. La aceptabilidad es si la gente aceptaba esto, no le molestaba y era bien recibida por la gente. Y le fuimos poniendo puntajes de 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Ejemplo, en diagnóstico rápido le pusimos un costo de 3 porque no es muy cara, pero tampoco es gratuita, ¿sí? Después tenemos en efectividad también 3, ¿sí? Porque no es suficiente a veces el tratamiento, hay fracasos de tratamiento y es bastante bien aceptada, a que a alguna gente no le gusta el sabor de la cloroquina y por eso no le pusimos 4. Y eso me da un puntaje de 9. Y esto fuimos haciendo con cada medida. Ejemplo, la terapia triple, igual, costo 3, efectividad 3 y aceptabilidad 3, ¿sí? Ya, tomar 3 pastillas y una de ellas amarga y que da problemas de efectos adversos leves, como la primaquina, no es tan aceptable. El recetario gráfico le pusimos de efectividad 3, perdón, costo 3, porque hay que imprimir un papelito. Efectividad 2, no es muy efectiva para reducir la transmisión o curar al paciente. Sí, no es muy efectiva. Pero la aceptabilidad 4, a la gente le gusta que le den cosas que puede entender fácilmente. Y la sumatoria, que es el score de priorización de la intervención, es 9. Como ustedes se dan cuenta, la salud pública tiene que aplicar intervenciones gastando lo menos posible y conseguir el impacto o eficacia lo más altamente posible. Y por eso priorizamos siempre. Priorizamos factores de riesgo, priorizamos personas, lugares, tiempo, ¿sí? Y analizamos también qué tan buenas son las intervenciones como esta. El tratamiento supervisado en boca es muy caro, hay que pagar gente para que haga las visitas a la casa y les hagan que tomen los medicamentos en la boca. Es bastante eficaz, 4, y es bastante aceptable. No le pusimos 4 porque a alguna gente no le gusta que le visiten a la casa porque dice, vayan a creer que estoy con una enfermedad muy grave y que soy un leproso, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso no le pusimos 4. Tomar muestras de control al día 4, eso es muy caro, es eficaz, es de eficacia alta, pero no muy alta, y es de aceptabilidad menor. Sí, porque a la gente no le gusta que le pinchen el dedo. Y aquí hay que pinchar hasta 3 veces. El día del diagnóstico, el día 7, o el día 4 y el día 28 según el plasmodium, ¿no? Y esto nos dio un score de 6. La reducción del tiempo de inicio de síntomas es caro porque hay que hacer mucha campaña de enseñar a la gente cuándo sospechar de malaria. Segundo, la eficacia era 3, sí es una eficacia importante, evita que la gente siga transmitiendo la enfermedad y también evita que se agrave y es de buena eficacia.
pero no es muy aceptable. O sea, la gente, desgraciadamente, culturalmente, no le gusta ir a los servicios si se siente solo con una pequeña fiebre, un pequeño dolor de cabeza. Por ejemplo, ahora es el problema que tenemos. El COVID da un ardor de garganta y eso dicen, ah, no es nada, es solo una gripe. Y no van a los servicios de salud por esa razón, porque dicen, y peor al hospital, si el hospital se va solo a morir. Ya, y después tenemos el tratamiento de contactos cercanos. Eso es caro también porque es ir a buscar a los contactos, es de eficacia media y es de buena aceptabilidad. Me da un puntaje de score de 6. La vigilancia me da activa de personas febriles en localidades y casas maláricas. Una casa malárica es una casa en la que ha habido más de 2 casos en un plazo de 3 meses o que se ha enfermado más de 2 veces. ¿Y qué quiere decir? Que ahí hay personas probablemente con la semilla del plasmodium, es decir, con parásitos en el hígado que se reactivan y por eso vuelven a transmitir, o hay mucha transmisión en la comunidad, ¿no? Entonces, esta es cara, de eficacia media, pero es bastante aceptada porque cuando alguien está enfermo y que le lleguen a ver a la casa, le dice, qué bueno que me vienen a ver. Ni les ha avisado que estoy enfermo y ya me vienen a ver. Entonces, esto es puntaje 7, ¿no? Sigamos rápidamente. El rociado con insecticidas es muy cara, es de una eficacia alta, pero no muy alta, y es poco aceptado porque a la gente no le gusta que les manchen las paredes porque este es rociado intradomiciliar. Y en segundo lugar, porque se mueren los animales, los gatos, los perros, las gallinas, las mascotas, ¿sí? Y no les gusta a la gente y por eso nos da un score de 5. El uso de toldos impregnados con insecticidas es caro, es de efectividad media porque solo le protege cuando usted está durmiendo. Durante el día no le protege o a las 5 o 6 de la tarde que comienzan a picar no le protegen. ¿Cuál es el objetivo de este? Del primero de rociado es destrucción de mosquitos adultos y el uso de toldos impregnados con insecticidas es reducción del contacto del mosquito con la persona. El toldo no mata al anófeles o a la Aedes, le noquea, pero evita que le pique. Y esto es muy aceptado porque la picadura nocturna hace que la gente no pueda dormir, ¿sí? Y eso baja la calidad de vida. Entonces, el dormir bajo un toldo es muy apreciado, es muy aceptable, ¿no? Y por eso pusimos esto. Ahora, casa ya limpia, patio limpio. El objetivo es eliminar los refugios de los mosquitos. Los mosquitos cuando pican a la noche y a la madrugada se van y se refugian en los sitios oscuros de las casas, ¿sí? Y eso es lo que hacen. O en los patios que no están desbrozados, que no están limpios. Y es de costo moderado, eficacia alta, no es muy alta, no es 4, y es bastante aceptado. Nosotros integramos al concepto de casa limpia, patio limpio también, la siembra de plantas olorosas como el romero, como la malva olorosa por una razón. Cuando hacemos casa limpia, limpiamos y estamos eliminando malos olores. Y el mosquito llega a las casas atraídos por los malos olores. Ejemplo, cuando la gente cocina dentro de la vivienda, con leña, el vapor de la comida se mezcla, ¿sí? Se mezcla con los alimentos, sobre todo con las grasas, se pega en las paredes y eso provoca mal olor y es un atractor, ¿sí? Mientras cocina el humo es repelente, pero cuando deja de cocinar se transforma en un atractor. Entonces, por ejemplo, hicimos esto de los cocinas ecológicas para que salga el humo fuera
y para ahorrar leña también. Entonces, como ven, es más o menos, es moderado el costo, es de buena efectividad y también es bastante aceptado. Si le gusta después a la gente cómo se le ve a la casa, que haya plantitas y todo lo demás. En manejo y modificación ambiental, que es alcantarillado, canales, rellenos, desfogue de criaderos, que pueden ser pequeños o grandes, sirve para destruir los criaderos, es caro, requiere herramientas. En el Ecuador nos resultó un poco más barato porque hicimos mingas y eso le abarató los costos. La efectividad es 3, no es muy alta la efectividad, pero es bastante buena y es bastante bien aceptada. Después la gente ve que se reducen las picaduras de mosquito cuando la gente pasa por estos lugares y también en las casas, y eso hace que, igual que con los toldos, se adhieran bastante a esta medida, ¿no? Entonces, este es puntaje 8 y el control biológico de criaderos, que lo que se trataba es, en todo lado hay unos pececitos que se llaman rafaelitos, que hay unos vegetarianos y unos larvívoros. Entonces nosotros cogíamos peces que encontrábamos en unos criaderos de peces, les poníamos en un frasquito y les poníamos larvas. Si esos peces se comían las larvas, eran carnívoros o larvívoros. Y llevábamos esos peces a los criaderos de mosquitos, donde había muchas larvas de mosquitos, y para eso les enseñábamos a la gente a cucharear para ver la densidad de larvas que había en cada cucharada, ¿no? Entonces eso les enseñamos. Todo esto les enseñamos a promotores de salud campesinos y a promotoras. Entonces, esta es eliminar los criaderos positivos, es de un costo moderado, una eficacia de 3 y una aceptabilidad de 3, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora, también no puse, pero también hay que completar, y en el caso del deber que ustedes que les mandé y que después de esta clase quiero que le vuelvan a revisar y hagan de nuevo y me manden de nuevo, por eso trabajé, tenemos que hacer de prevención terciaria, que es rehabilitación y recuperación, y de prevención cuaternaria, que es evitar la mala práctica. Por ejemplo, ahora en el Ecuador hay un problema de mala práctica de manejo de casos de COVID, que a todo paciente con COVID le dan de entrada acitromicina. Y la acitromicina no sirve, ya se descubrió que no es eficaz para el COVID, no sirve. Solo sirve si hay complicaciones por, por, eh, por bacterias, pero después de pasado el periodo viral. Ejemplo, yo hice una bronquitis post-COVID bacteriana y inflamatoria a la vez, entonces necesité antibióticos. Pero este rato ya no se recomienda ni siquiera dar acitromicina, porque han dado tanto en el Ecuador y en el mundo indiscriminadamente que ya hay resistencia a la acitromicina. Entonces a los médicos hay que decirle que dejen de dar acitromicina, hay que hacer estudios, pero ya hay muchas evidencias empíricas que no está funcionando bien. Bueno, entonces, ahora, como ya les dimos un puntaje, decidimos que puntajes de 9, 10, 11 y 12 eran intervenciones de bajo costo, alta efectividad, eso se llama alto costo efectividad y alta aceptabilidad. Entonces, todas estas que son las mejores intervenciones, porque reúnen los 3 criterios, decidimos aplicarles de manera universal, es decir, en todos los lugares. Y aquí les decimos, si yo prioricé lugares de alta, media y baja, por ejemplo, en COVID, aquí prioricé localidades, encontramos que 100 localidades acumulaban el 80% de casos y les llamamos de alta prioridad, a unas 10 más de media y al resto de baja. Y decidimos aplicar esta intervención en todas las localidades y también a todas las personas de todas las localidades. Y esta medida decidimos intensificar el trabajo en verano.
¿Por qué en verano? Porque es donde más hay menos transmisión. Y vamos detectando los casos, les tratamos completamente, eliminamos los dinozoitos y cuando llegue el verano ya nos enfrentamos a una época de muy baja transmisión y eso hace que en invierno vamos a seguir haciendo esto mismo, pero intensificamos en verano. ¿Y quiénes van a hacer? ¿Quiénes van a actuar? Los socios que tengan, en este caso, de los servicios de salud y la comunidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este enfoque? Todas las que son 9 decidimos que sean universales. Todas las localidades, todas las personas, en este caso, intensificar en verano. Y esto es salud, servicio de salud y comunidad. Y así fuimos haciendo para todo. Ahora veamos. Las de puntaje 7 y 8, ¿sí? Que generalmente son un poco más caras, menos efectivas algunas o menos aceptables, no reúnen los 3 requisitos de forma balanceada, ¿no? Entonces, estas de 7 y 8 aplicamos en localidades de alta y media prioridad, ya no aplicamos a las de baja, ¿sí? Porque esto es usar el criterio de equidad que dice el MAIS, el modelo de atención integral, más al que más necesita. Y estas son las localidades de alta y media prioridad. Pero también aquí priorizamos a las embarazadas de cualquier lugar, no importa que no sea de una localidad priorizada. Entonces usamos prioridades de lugares y de personas. Y lo mismo priorizamos del tiempo. Intensificar en verano y a mantener la intervención en invierno, ¿no? O sea, no hacer lo que ahora se hace. Como hay menos casos, no hacemos nada en verano. Y después andamos correteando en invierno. Ejemplo, eso es lo que no hicimos suficientemente, desgraciadamente. Además, con COVID es muy difícil en este verano, no hicimos un buen trabajo. Bueno, las de más bajo puntaje o de score, como menos de 6, le aplicamos solo a las de alta prioridad. Al grupo prioritario que eran las embarazadas y como esto es diagnóstico y tratamiento, intensificar en verano, los servicios de salud y la comunidad. Y eso hicimos con todas. Entonces, ustedes pueden ver que las intervenciones de mejor costo, efectividad y aceptabilidad, les hicimos que sean universales a todo el mundo. Es lo mismo que con el COVID, la vacuna es universal. Aplicamos con criterio de riesgo, comenzando con los grupos prioritarios, pero a la final hay que vacunar a todos. Por ejemplo, ¿a quienes hay que vacunar tercera dosis? Vale la pena vacunar a jóvenes menores de 40 años con tercera dosis. Habría que pensar, porque si hay vacunas, vale dar vacunas a ese grupo, pero si no, no vale la pena. Entonces, también se priorizan personas en todas las intervenciones, ¿no? Bueno, entonces, como ven, todas estas medidas fuimos viendo y decidiendo a quiénes damos, ejemplo, en prevención, en esta de vigilancia, búsqueda activa de personas febriles en localidades y casas, le aplicamos restringido a comunidades de alta y media, no a las de baja, y hay embarazadas, intensificar en verano y en los servicios de salud. Los de prevención primaria específica, en cambio, ejemplo, esta de puntaje 5, decidimos aplicar ni siquiera en todas las localidades, ni siquiera en las de alta prioridad, aunque yo aquí puse alta, sino en los lugares donde aparecían epidemias, y eso puede ser en cualquier lugar. Puede ser un lugar de baja prioridad, aparece una epidemia, se transforma inmediatamente en alta prioridad. Y decidimos usar los insecticidas, ¿sí? En rociado solo en los lugares de epidemias. Por 2 razones. Primero, porque los insecticidas contaminan el ambiente. Como ven ustedes, no son muy aceptables, y aunque son muy efectivos. Y el otro problema es que hay mucha corrupción. Desde el rociador hasta las autoridades mayores se hicieron ricos con los insecticidas y en vez de poner el insecticida ponían harina.
o le diluían tanto al insecticida que no servía para nada y eso nos llevó a una resistencia a los insecticidas. Y por eso dijimos, no vale la pena, es una buena medida, pero en cambio es una medida que operativamente no funciona por la corrupción, ¿sí? Y decidimos solo aplicar en lugares de epidemia. Y aquí a todas las familias que estaban en el lugar de la epidemia, esto sí, intensificar más en invierno, ¿sí? Cuando pongo invierno no quiere decir que hacemos solo en invierno. Intensificamos en invierno. Intensificar en invierno. Entonces, lo mismo para de ahí. Porque en invierno es cuando hay más criaderos, ¿no es cierto? Y hay cosas que en verano no es un criadero y se hace en invierno, entonces a veces ni sabemos qué es ser un criadero, ¿no? Y aquí sí, ya no es solo los servicios de salud y la comunidad, sino los municipios. Bueno, hay intervenciones en las que deben participar otros ministerios, el de bienestar social, el de agricultura, cualquier otro. Aquí no necesitamos de más actores, pero eso es lo que se llama la transsectorialidad. Mientras más actores haya, mejor. Entonces, el uso de todos los impregnados, alta y media, prioridad en cualquier lugar, ¿sí? Embarazadas, niños y casas maláricas, intensificar el uso y distribuir para el invierno, ¿sí? Y servicios de salud y comunidad. En promoción de la salud, como ven, todas decidimos aplicar en comunidades de alta y media prioridad y en la que le llamamos casas maláricas, que le decimos que son casas en donde había más de un caso, ¿no? Y intensificar más en invierno, ¿no? Y aquí servicio de salud y comunidad, servicio de salud, municipio y comunidad, ¿no? Estas intervenciones. La de siembra de pececitos, esta solo le dejamos para servicio de salud y comunidad, no necesitamos del municipio. Es algo muy simple. No desarrollar para este ejemplo, porque es un ejemplo, prevención terciaria o cuaternaria. Entonces, con este nuevo esquema, ¿qué decimos? Cuando organizamos una estrategia de intervención que dice el qué más que hay que hacer, lo aplicamos con los criterios de modelo de atención en salud, aplicando medidas de prevención primaria, que son primaria específica, promoción de la salud. Medidas de prevención secundaria como diagnóstico y tratamiento, medidas de prevención terciaria, rehabilitación y recuperación, y cuaternaria, que es la prevención y el manejo de la mala práctica. Y eso es bastante fácil reducir. Hay que capacitar a los médicos y hay que capacitar a la población para que no se automedique. Entonces, bueno, lo de automedicación en la población es difícil, pero los médicos no es tan difícil. Entonces, ustedes pueden ver, como pueden ver, estamos usando un criterio. Y aplicar las intervenciones, sí, con criterios de universalidad, equidad y si podría solidaridad. Por ejemplo, en el África, yo en una consultoría decidí que los toldos se vendían a la gente que menos afectada, se las vendían con una ganancia pequeña. En las localidades de baja prioridad les vendíamos. En las de media les vendíamos subvencionadas. Y en las de alta distribuíamos gratuitamente. Eso se llama solidaridad y se llama subvención cruzada. ¿Podríamos hacer esto en el Ecuador? No podemos porque la Constitución no permite, pero la Constitución sí permite que el ministerio no compre pruebas, no haya nada y que la gente tenga que pagar de su bolsillo. Porque hay una política hipócrita, ¿sí? Entonces eso es lo que nos está quejando ahora. Entonces, aplicamos con criterios de universalidad, ¿sí? Equidad y solidaridad. ¿Qué es equidad? Más al que más necesita. Las mejores intervenciones a todo el mundo. Esa es universalidad. Todos deben tener el derecho al acceso a las mejores intervenciones, a las más costo efectivas y aceptables.
pero los otros les vamos a dar menos. Entonces, si usted ven cómo se concibe el criterio de equidad y también de solidaridad, los lugares de alta prioridad reciben más intervenciones. ¿Sí? Reciben en este caso las 3 intervenciones. Los de baja prioridad, los de mediana prioridad, ¿sí? Lugares de mediana prioridad reciben 9 intervenciones. Y los de alta prioridad solo 3, pero estas 3 son las más costo efectivas y más aceptables. Entonces, en eso consiste el modelo de atención en salud. Hacer atención integral en salud aplicada con criterios de universalidad, equidad y solidaridad, ¿sí? Y además con un enfoque intersectorial o transsectorial, como son un poco diferentes, pero cualquiera de los dos. Ya, y recuerden que también ya priorizamos en la primera fase tiempos y priorizamos también personas y familias. Y el objetivo es para decidir igual a quienes les damos más intervenciones, porque los de las embarazadas recibirán todas las intervenciones, ¿sí? Todas. Los niños menores de 5 años, más intervenciones que los demás, ¿sí? Entonces, ese es el criterio de universalidad, equidad y solidaridad. Y atención integral en salud, ¿no? No nos dedicamos solo al diagnóstico y tratamiento, sino a la prevención integral. Entonces, esto es lo que se llama la estrategia de intervención, aplicando el enfoque ecosistémico por un lado y en segundo lugar con el enfoque de atención integral en salud o del modelo de atención integral en salud MAIS. Esto es lo que les voy a pedir y ya les voy a poner de nuevo este archivo para que le usen de modelo y revisen de nuevo sus trabajos que les mandé a hacer de las 10 preguntas epidemiológicas y que lo mejoren y incluyan también todos estos elementos que no estaban, que era la priorización por lugares, la priorización por personas, la priorización por tiempos, ¿no? Entonces, eso requiere eso. Pero solo van a ser de COVID, no van a ser de nada más. Y por favor, me envían ese trabajo ya, no corrijan este fin de semana y me mandan, ¿no?